Detente ahora mismo. Lo que estoy a punto de contarte cambiará tu vida para siempre, o seguirás exactamente donde estás durante los próximos 10 años. Hace 3 días vi algo que me hizo darme cuenta de una verdad incómoda. Miguel, un empresario respetado, se pasó 20 minutos explicándose ante alguien que claramente lo despreciaba. Buscaba comprensión de quien no merecía ni un minuto de su tiempo. Estos hombres están en todas partes. Quizás tú seas uno de ellos. Quizás te reconozcas en estas historias. Quizás estés cansado de ser ignorado, subestimado y tratado como si no importaras. No te falta confianza porque naciste así. Te falta confianza porque te programaron para ser predecible, controlable, manejable. Pero hace 5 siglos, un hombre descubrió los verdaderos principios del poder. No las reglas bonitas que predica la sociedad, sino los principios reales que gobiernan la fuerza y el éxito. Su nombre era Antonio, y escribió el manual para volverse imparable. Hablo de convertirte en el tipo de hombre que entra a una habitación y todos lo notan. El que habla una vez y todos escuchan. El que establece un límite y todos lo respetan siempre. Estoy hablando de convertirte en alguien que no puede ser intimidado, manipulado o detenido. Alguien que naturalmente comanda respeto. Alguien que juega con reglas diferentes porque opera en otro nivel. En los próximos minutos, te daré 8 principios que te transformarán. De ser alguien ignorado a ser alguien notado. De mendigar respeto a comandarlo. De esperar lo mejor a prepararte para la excelencia. Pero te advierto algo importante. Una vez que veas estas verdades, no podrás dejar de verlas. Una vez que entiendas cómo funciona realmente la influencia, no podrás volver a ser ingenuo. Una vez que te vuelvas imparable, no hay retorno. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Me niego a ser limitado. Me niego a ser detenido. ¿Estás listo para volverte imparable? Porque lo que viene a continuación no es una simple charla motivacional. Es un manual de transformación probado por siglos de historia. Verás por qué los hombres más influyentes de la historia siguieron estos principios. Comprenderás por qué algunos comandan respeto natural, mientras otros ruegan por atención. Y lo más importante, aprenderás exactamente cómo convertirte en ese tipo de hombre que no necesita explicarse, que no se disculpa por existir, que naturalmente atrae respeto y poder. La pregunta es, ¿estás preparado para dejar atrás tu yo actual y convertirte en alguien verdaderamente imparable? El otro día vi algo que me dejó pensando durante horas. Estaba en una cafetería cuando noté a un hombre, llamémosle Roberto, intentando explicarle algo a su jefe durante casi 20 minutos. Lo fascinante no era lo que decía, sino cómo su jefe lo ignoraba completamente, revisando su teléfono como si Roberto fuera invisible. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento en que sientes que tus palabras rebotan contra una pared invisible, que tu presencia se desvanece en el aire. Roberto seguía hablando, gesticulando, tratando de captar la atención de alguien que ya había decidido no escucharlo. Y mientras lo observaba, me di cuenta de algo devastador. Así es como nos han programado a muchos de nosotros, para ser ignorados, para sentirnos pequeños. Esto me recordó a un personaje histórico fascinante, Nicolás. No, no el santo de los regalos, sino un hombre que hace 5 siglos se atrevió a desenmascarar los verdaderos mecanismos del poder. Mientras todos fingían que el éxito se basaba en ser bueno y correcto, él tuvo el valor de decir la verdad incómoda. El mundo no funciona así. Verás, nos han vendido una historia bonita desde pequeños. Nos dijeron que si éramos amables, trabajadores y pacientes, el éxito llegaría solo. Pero ¿sabes qué? Esa es la mentira más grande que nos han contado. Es como darle un manual falso a alguien que quiere aprender a conducir. La realidad es que hay reglas, principios ocultos que nadie te explica, como cuando ves a personas menos capacitadas ascender más rápido, o cuando notas que el político de la oficina siempre consigue lo que quiere. No es casualidad, es que ellos conocen el verdadero juego. Nicolás escribió lo que yo llamo el manual del poder real. No el poder que te dan, sino el que tomas.
No el respeto que pides, sino el que comandas. Y lo más increíble es que sus principios siguen siendo tan válidos hoy como hace 500 años. Imagina por un momento que pudieras reprogramarte, eliminar esos patrones que te mantienen atrapado en el ciclo de la invisibilidad y la frustración. ¿Qué pasaría si pudieras ver el tablero completo, entender las verdaderas reglas del juego? Pero aquí viene lo más interesante. Lo que Nicolás descubrió es solo la punta del iceberg. Hay todo un mundo de estrategias y tácticas que han sido deliberadamente ocultadas de la vista pública. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, y hay quienes prefieren que sigas siendo ese Roberto en la cafetería, explicando eternamente a alguien que nunca te escuchará. Lo que voy a compartir contigo no es solo información, es una llave que abre una puerta que muy pocos saben que existe. Y detrás de esa puerta, bueno, digamos que hay razones por las que algunos preferirían que permanecieras en la ignorancia. ¿Estás listo para ver hasta dónde llega la madriguera del conejo? ¿Sabes? Durante años viví una batalla interna constante. Por un lado estaba ese Carlos seguro, ambicioso, que soñaba con construir su propia empresa de tecnología. Por otro, existía ese Carlos dubitativo que siempre preguntaba, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Mi padre, Manuel, siempre me decía, hijo, mejor un trabajo seguro en el banco. Mi madre, Elena, insistía, no te arriesgues tanto, piensa en tu futuro. Y así, día tras día, esa voz interior de duda se hacía más fuerte. Recuerdo perfectamente la mañana en que todo cambió. Estaba en mi cubículo en el banco, revisando spreadsheets que no me importaban, cuando mi colega Roberto me dijo, ¿viste que Pedro renunció para empezar su startup? Está loco, ¿no? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo esas dos voces dentro de mí comenzaban otra vez su batalla familiar. Es una locura, susurraba una. Es lo que siempre has querido, rugía la otra. Pausa empática. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de tener dos personas dentro de ti, luchando por el control de tus decisiones. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuelo Antonio. La duda es el veneno del éxito. Él había llegado a España sin nada y construyó un negocio próspero. No porque no tuviera miedo, sino porque no dejó que el miedo lo paralizara. Comencé a notar un patrón. Cada vez que escuchaba mi voz insegura, era un eco de alguien más. De mi profesor de secundaria diciendo que mis ideas eran poco realistas. De mi exnovia Laura advirtiendo que ser emprendedor es demasiado arriesgado. Pero la voz confiada, esa era puramente mía. Era la misma que me susurraba ideas de negocios mientras otros dormían. La que me hacía quedarme hasta tarde investigando nuevas tecnologías. La que me hacía sentir vivo. Un día, sentado en mi apartamento, hice un ejercicio simple pero revelador. Escribí 2 columnas. En una, todas las veces que mi voz insegura me había protegido. En la otra, todas las veces que mi voz confiada me había llevado a experiencias increíbles. ¿El resultado? La columna de la seguridad estaba llena de ¿qué hubiera pasado si? La columna de la confianza estaba llena de momentos de crecimiento, de aventura, de vida real. Como dijo una vez mi mentor Jorge, la incertidumbre es el precio de la libertad. Y tenía razón. Cada vez que elegía escuchar mi voz segura, aunque tuviera miedo, algo extraordinario sucedía. Pero aquí viene lo interesante. Aprender a distinguir estas voces fue solo el primer paso. Lo que descubrí después sobre cómo silenciar definitivamente esa voz de duda, bueno, eso cambió todo el juego. ¿Quieres saber qué pasó cuando finalmente decidí dar el salto? Cuando dejé que mi voz confiada tomara el control total, ¿sabes? Durante años me preguntaba por qué algunas personas parecían inmunes a las críticas, mientras yo me derrumbaba con cada comentario negativo. Todo cambió cuando conocí a Manuel, un mentor que transformó mi manera de pensar. Tu mente es como una fortaleza, me dijo un día mientras tomábamos café, pero ahora mismo tienes las puertas abiertas de par en par, dejando que cualquier pensamiento tóxico entre y se instale. Recuerdo perfectamente ese momento porque fue cuando todo empezó a tener sentido.
Yo era ese tipo que se obsesionaba durante días con un comentario negativo en redes sociales, ignorando cientos de mensajes positivos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has encontrado dándole vueltas a una crítica hasta altas horas de la madrugada, mientras el resto del mundo duerme? La transformación comenzó cuando empecé a tratar mi mente como una fortaleza real. Establecí protocolos estrictos. Cada pensamiento tenía que pasar por un filtro. ¿Este pensamiento me construye o me destruye? Me preguntaba constantemente. Un día Carolina, mi ex socia, me criticó duramente frente a todo el equipo. El antiguo yo se habría hundido en la miseria. En cambio, procesé la situación estratégicamente. Su crítica reveló más sobre sus propias inseguridades que sobre mis deficiencias. Implementé lo que llamo el sistema de las tres puertas. Cada pensamiento debe pasar por la puerta de la verdad, la utilidad y el propósito. Si no cruza las tres, no merece espacio en mi fortaleza mental. La práctica diaria es fundamental. Cada mañana dedico 20 minutos a fortalecer los muros de mi mente a través de la meditación y la visualización. Como me dijo Manuel, no esperes a que la tormenta llegue para construir el refugio. Las emociones dejaron de ser mis enemigas para convertirse en consejeras. El miedo ya no me paraliza, me advierte. La ira no me controla, me energiza para actuar constructivamente. Leonardo, mi hermano menor, fue el primero en notar el cambio. Es como si hubieras instalado un filtro antitoxinas en tu cerebro, me dijo riendo durante una cena familiar. Y tenía razón. Las críticas destructivas ya no penetran mis defensas. Las analizo como un científico estudiaría una muestra bajo el microscopio, con curiosidad y distanciamiento emocional. Esta fortaleza mental me permitió tomar decisiones que antes me aterraban. Dejé un trabajo seguro para emprender, negocié contratos importantes sin titubear y enfrenté conflictos que antes evitaba. Pero la verdadera prueba llegó cuando Isabel, mi mentora de negocios, sufrió un accidente grave. En lugar de derrumbarme emocionalmente, pude mantener la calma y coordinar eficientemente toda la ayuda necesaria. El secreto no es construir muros más altos, sino puertas más inteligentes. No se trata de bloquear todas las emociones, sino de procesarlas estratégicamente. Y ahora, mientras observo cómo otros luchan con sus batallas mentales, me pregunto, ¿estás listo para convertir tu mente en una fortaleza inexpugnable? Porque la siguiente fase es aún más crucial. Aprender a comunicar desde esta posición de fuerza inquebrantable. Te voy a contar algo que me cambió la vida. Hace unos años yo era ese tipo que necesitaba llenar cada silencio, explicar cada decisión, justificar cada movimiento. Me sentía como si le debiera explicaciones a todo el mundo. Recuerdo perfectamente una reunión con Miguel, un cliente importante. Yo hablaba sin parar, tratando de convencerlo de cada detalle del proyecto. Él solo me miraba, en silencio, con una media sonrisa. Cuando terminé mi torrente de palabras, simplemente dijo, Carlos, cuando aprendas a callar, aprenderás a negociar. Esa frase me golpeó como un martillo. Empecé a observar a las personas verdaderamente influyentes. Roberto, mi mentor en la empresa, nunca se justificaba. Cuando tomaba una decisión, la comunicaba con calma y seguía adelante, sin explicaciones innecesarias, sin buscar la aprobación de nadie. ¿Te has dado cuenta de que siempre es el más inseguro el que más ruido hace en una habitación? Como ese compañero, Lucas, que interrumpía cada reunión para demostrar lo mucho que sabía. Todos lo notaban, pero nadie se lo decía. Comencé mi experimento del silencio. Al principio fue incómodo, casi doloroso. Cuando alguien cuestionaba mis decisiones, mi instinto gritaba, explica, justifica, pero me mantuve firme. La primera victoria llegó con Ana, una colega que siempre intentaba provocarme. ¿Por qué elegiste ese proveedor? Me presionó un día. La miré tranquilamente y respondí. Es la mejor opción. Nada más. Se quedó esperando una explicación que nunca llegó. Desde entonces, su actitud hacia mí cambió completamente. Sabes, es fascinante cómo el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras.
Es como ese momento en que te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie de tu valor. El cambio más significativo ocurrió en una negociación con Javier, un cliente difícil. Presenté los términos del contrato y me quedé callado. Él intentó presionarme, buscando grietas en mi propuesta. Pero esta vez no caí en la trampa de sobreexplicar. El silencio se volvió mi escudo, mi arma secreta. Después de unos minutos tensos, fue él quien empezó a hablar, a justificarse, a ceder. Como mi viejo mentor solía decir, el primero que habla, pierde. Ahora veo a los nuevos en la oficina cometiendo los mismos errores que yo, hablando demasiado, explicando en exceso, disculpándose por existir. Me recuerda a mí mismo, antes de entender el poder del silencio estratégico. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Cuando finalmente dominas el arte del silencio, aparecen nuevos desafíos, porque siempre habrá alguien que intente romper tu calma, que busque provocarte para que pierdas ese control tan difícilmente ganado. Y aquí viene lo más retador. ¿Cómo mantener ese silencio estratégico cuando todos intentan hacerte hablar? Porque créeme, cuando empiezas a mostrar esta nueva fortaleza, no faltará quien intente ponerla a prueba. La decepción que me transformó. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba sentado en mi oficina cuando Diego, mi socio de 5 años, entró con una expresión que nunca olvidaré. Me voy, dijo secamente. Me llevo los clientes principales. No era solo un golpe profesional. Había confiado en él como en un hermano. Habíamos construido todo desde cero, compartido incontables cafés planeando el futuro, celebrado cada pequeña victoria. Y ahora, en 10 minutos, todo se desmoronaba. Las siguientes semanas fueron un infierno. Perdimos el 60% de nuestros ingresos. María, mi esposa, me encontraba despierto a las 3 de la mañana, revisando una y otra vez dónde me había equivocado. Mi hijo Lucas me preguntaba por qué ya no sonreía. ¿Sabes? A veces las peores traiciones vienen de quienes menos esperas. Te quedas ahí, preguntándote si fuiste ingenuo, si debiste verlo venir. Pero algo cambió una tarde, mientras miraba por la ventana de mi oficina casi vacía. Recordé las palabras de mi abuelo. Las decepciones son como el fuego. Pueden quemarte o forjarte. Empecé a ver la situación de manera diferente. Cada cliente que se fue nos obligó a innovar. Cada promesa rota nos enseñó a hacer contratos más sólidos. La traición me mostró quiénes eran realmente mis aliados. Carmen, mi antigua asistente, se quedó trabajando horas extras sin cobrar. Roberto, un cliente que apenas conocíamos, nos recomendó con su red de contactos. La adversidad reveló una fortaleza que no sabía que teníamos. En 6 meses, habíamos recuperado el terreno perdido. En un año, superamos nuestros números anteriores. Pero lo más valioso no fueron los números, sino las lecciones. Aprendí que la decepción es el mejor detector de verdades. Cuando todo va bien, es fácil fingir lealtad. Es en la crisis cuando ves el verdadero carácter de las personas. Hace poco me encontré con Diego en un café. Me miró esperando hostilidad, pero solo pude sonreír. Gracias, le dije, sorprendiéndolo. Su traición me había hecho más fuerte, más sabio, más resiliente. Ahora, cada vez que enfrento un revés, lo veo como información valiosa. Las decepciones son como señales en el camino. Te muestran qué necesita ser fortalecido, quién merece tu confianza, dónde están las oportunidades reales. La semana pasada, un joven emprendedor me preguntó cómo manejar las decepciones. Le dije, no las evites, aprende de ellas. Son el combustible más potente para tu crecimiento. Mientras escribo esto, pienso en cuántos de ustedes han pasado por algo similar. Las cicatrices que nos han dejado las decepciones, pero ¿saben qué? Son las pruebas de que sobrevivimos, de que nos hicimos más fuertes. Y ahora, cuando veo acercarse una nueva tormenta, sonrío, porque sé que cada decepción es una oportunidad disfrazada. La pregunta es, ¿estás listo para transformar tus heridas en sabiduría? Pero claro, manejar las decepciones es solo el primer paso. Lo que viene después es igual de desafiante. ¿Cómo lidias con aquellos que esperan verte caer? Recuerdo perfectamente el día que decidí dejar de pelear con mis críticos. Era una tarde de marzo, después de una presentación importante,
donde Manuel, un colega que siempre había dudado de mis métodos, me atacó públicamente. Tus estrategias son demasiado arriesgadas, dijo frente a todos. Un día vas a hundir la empresa. Me ardía la sangre. Quería defender cada punto de mi presentación, destruir sus argumentos uno por uno. Pero entonces recordé las palabras de mi mentor, Ricardo. Las personas extraordinarias no pierden tiempo defendiéndose de los mediocres. Respiré profundo y simplemente sonreí. ¿Sabes qué es lo más interesante? Cuando dejas de dar explicaciones, cuando dejas de justificarte, algo mágico sucede. La crítica pierde su poder sobre ti. En los siguientes meses, me enfoqué completamente en mi trabajo. Cada proyecto que tomaba lo convertía en oro. Mientras otros discutían en reuniones interminables, yo estaba cerrando tratos, innovando procesos, duplicando resultados. Pausa empática. ¿Te has dado cuenta de que las personas que más critican son las que menos logros tienen? Un día Carolina, una ejecutiva senior, me confesó: al principio pensé que eras arrogante por no responder a las críticas. Ahora entiendo que simplemente estabas ocupado construyendo tu imperio. La transformación fue gradual pero imparable. Los mismos que me criticaban empezaron a preguntarme por consejos. Manuel, quien había sido mi crítico más vocal, vino a mi oficina una tarde. Me equivoqué contigo, admitió. ¿Cómo lo haces? No pude evitar sonreír. No era sobre tener razón, era sobre tener resultados. Implementé lo que llamo la estrategia del silencio productivo. Por cada crítica recibida, sumaba un logro más a mi lista. Las palabras se las lleva el viento, pero los resultados quedan. La verdadera victoria no está en ganar argumentos. Está en construir algo tan extraordinario que las críticas se vuelven irrelevantes. Como dice el viejo proverbio, mientras los perros ladran, la caravana pasa. He visto cómo colegas brillantes se consumen en debates interminables, defendiendo sus ideas en lugar de ejecutarlas. La energía que gastas defendiéndote es energía que no inviertes en crecer. El punto de inflexión llegó cuando cerré el mayor contrato de la historia de la empresa. Los mismos que cuestionaban mis métodos ahora los estudiaban. No necesité decir "se los dije". Los números hablaban por sí solos. Pero hay algo más importante que silenciar a tus críticos: construir un legado que inspire a otros. No basta con tener éxito, hay que pavimentar el camino para los que vienen detrás. Y aquí viene lo más fascinante. Cuando alcanzas cierto nivel de excelencia, tus críticos se convierten en tus mayores promotores. Pero eso es otra historia que te contaré en un momento. La excelencia te da poder, pero el verdadero poder está en cómo lo usas. ¿Estás listo para descubrir el siguiente nivel? La reputación no miente. Hace unos años, conocí a Manuel en una conferencia de negocios. Entró en la sala y sin decir una palabra, todos giraron sus cabezas. No era el más alto ni el mejor vestido, pero había algo en su presencia que comandaba respeto. ¿Sabes qué es lo más valioso que tienes? Me preguntó mientras tomábamos café. Tu reputación es lo único que te precede y lo único que dejas atrás. Recuerdo vívidamente cuando empecé mi carrera. Cometí el error que muchos cometen: hablar demasiado, prometer más de lo que podía cumplir, intentar agradar a todos. Teresa, mi mentora entonces, me dio una lección que nunca olvidaré. En los primeros 7 segundos, la gente ya decide si confía en ti o no. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener una influencia natural sobre los demás? No es magia, es reputación construida conscientemente. La semana pasada, en una reunión crucial con inversores, vi esto en acción. Carlos, un empresario novato, entró nervioso, hablando sin parar, intentando llenar cada silencio. Los inversores apenas lo miraban. Luego entró Ana, con paso firme y mirada serena. Habló menos, pero cada palabra pesaba más. Obtuvo la inversión. He aprendido que la reputación es como un jardín. Requiere cuidado diario, pero un solo descuido puede destruirlo todo. Durante años cultivé mi imagen profesional cuidadosamente, pero un día casi la pierdo por un comentario descuidado en redes sociales. Fue una lección costosa.
Lo que mucha gente no entiende es que tu reputación no es lo que dices, sino lo que otros dicen de ti cuando no estás presente. Es la historia que se cuenta en los pasillos, en las cafeterías, en las reuniones donde tu nombre surge. Me tomó tiempo entender que el silencio estratégico es más poderoso que 1000 palabras. Como decía mi abuelo, si tus acciones hablan por ti, no interrumpas. La verdadera influencia no viene de títulos o posiciones, viene de la confianza que otros depositan en ti. He visto ejecutivos de alto nivel perder todo su poder en segundos cuando su reputación se desmorona. Aquí hay algo que pocos te dirán. Tu reputación es tu verdadero currículum. Es el eco que dejas en cada habitación que abandonas, la energía que otros sienten cuando entras. La próxima vez que entres en una sala, recuerda, las personas ya están leyendo tu historia, incluso antes de que abras la boca. ¿Qué historia quieres que lean? Y mientras reflexiono sobre esto me pregunto, ¿estamos realmente conscientes del impacto que dejamos en otros? A veces, un simple gesto, una palabra amable, puede cambiar la percepción que alguien tiene de nosotros para siempre. Sir, pero hay algo más allá de la reputación, algo que marca la diferencia entre ser respetado y ser verdaderamente influyente. Es la excelencia en cada pequeña acción, en cada momento del día. ¿Quieres saber cómo transformar la excelencia en tu sello personal? ¿Sabes? Durante años pensé que la excelencia era algo que se guardaba para los grandes momentos, como quien guarda su mejor traje para las ocasiones especiales. Qué equivocado estaba. Recuerdo perfectamente el día que mi mentor, Ricardo, me dio la lección más valiosa sobre la excelencia. Estábamos en su pequeño taller de relojería, donde pasaba horas reparando relojes antiguos con una precisión casi obsesiva. Mira este reloj, me dijo mientras sostenía una pieza centenaria. No funciona porque alguien descuidó su mantenimiento diario durante años. La excelencia no es un evento, Manuel, es una disciplina diaria. Me quedé observando cómo limpiaba cada diminuto engranaje con la misma dedicación, sin importar si era visible o no. ¿Por qué tanto cuidado con las piezas que nadie verá?, le pregunté. Su respuesta me cambió la vida. Porque yo sabré que están ahí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener éxito en todo lo que hacen? No es suerte, ni talento innato. Es esa disciplina silenciosa que practican cuando nadie los está mirando. Empecé a aplicar este principio en mi propia vida. Comencé levantándome temprano, incluso los fines de semana. Respondía a cada correo electrónico con la misma atención, fuera de un cliente importante o de un proveedor menor. Preparaba cada presentación como si fuera la más crucial de mi carrera. La transformación no fue inmediata, pero fue profunda. Como me dijo Elena, mi esposa, una mañana, has cambiado. Hay algo diferente en cómo haces las cosas ahora. Y tenía razón. La excelencia se había convertido en mi estándar predeterminado, no en una meta ocasional. Incluso en las tareas más mundanas, hacer la cama, organizar mi escritorio, preparar un café, encontraba una oportunidad para la excelencia. Pero cuidado, no confundas excelencia con perfeccionismo. El perfeccionismo paraliza, la excelencia libera. Como me enseñó Carlos, mi colega del departamento de diseño, la excelencia es hacer lo mejor posible hoy, sabiendo que mañana podrás hacerlo aún mejor. La comodidad, descubrí, es el verdadero enemigo de la excelencia. Cuando te conformas con lo suficientemente bueno, empiezas a desvanecerte en la mediocridad. Es como una corriente suave que poco a poco te aleja de la orilla. Me acuerdo de las palabras de mi abuela. El diablo está en los detalles, pero también la grandeza. Y tenía razón. Son esos pequeños momentos de decisión. Elegir releer un informe una vez más, llegar 5 minutos antes a una reunión, escuchar verdaderamente en una conversación, los que forjan nuestro carácter. La excelencia se convirtió en mi compañera diaria, en mi norte magnético. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Las oportunidades empezaron a multiplicarse. Las puertas comenzaron a abrirse. Como dijo Maquiavelo, la fortuna favorece a los disciplinados. Pero lo que no te dicen es que esa disciplina debe ser invisible, silenciosa.
constante. Es el trabajo que haces cuando nadie está mirando el que realmente importa. Y mientras más practicaba esta disciplina diaria, más clara se volvía una verdad fundamental. La excelencia no es un destino, es un viaje. Un viaje que te lleva a lugares que nunca imaginaste posibles. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Este es solo el comienzo, porque cuando haces de la excelencia tu estándar diario, te conviertes en algo más que exitoso, te conviertes en excepcional. Recuerdo el día exacto en que todo cambió para mí. Estaba sentado en mi oficina, mirando por la ventana hacia el bullicioso Madrid, cuando mi teléfono sonó. Era Rafael, mi antiguo mentor. Diego, ¿recuerdas lo que te dije hace 5 años sobre ser imparable? Su voz sonaba diferente, más profunda, más sabia. Ha llegado el momento de que entiendas el significado real de esas palabras. Me citó en un pequeño café en el barrio de Salamanca. Mientras caminaba hacia allí, reflexionaba sobre mi vida. Había alcanzado el éxito profesional, tenía una buena posición, pero algo seguía faltando. ¿Sabes esa sensación de que, a pesar de tener todo lo que la sociedad considera exitoso, sigues sintiendo un vacío interno? Rafael me esperaba con su característico café negro sin azúcar. La mayoría de las personas viven buscando la aprobación externa, comenzó. Son como veletas que giran según el viento de las opiniones ajenas. Pero ser verdaderamente imparable significa algo muy diferente. Me contó la historia de Carlos, un empresario que lo había perdido todo en la crisis del 2008. En lugar de hundirse, Carlos utilizó esa experiencia para reinventarse completamente. La diferencia, explicó Rafael, es que Carlos entendió que su valor no dependía de su cuenta bancaria o del juicio de los demás. Durante las siguientes semanas, comencé a implementar cambios profundos en mi vida. Dejé de buscar validación en las redes sociales. Empecé a tomar decisiones basadas en mis valores, no en las expectativas ajenas. Lo más difícil fue enfrentarme a mi familia cuando decidí dejar mi seguro trabajo corporativo para emprender mi propio camino. Mi padre me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loco? ¿Con la que está cayendo? Pero por primera vez en mi vida, sentía una claridad absoluta. La verdadera libertad no está en tener la aprobación de todos, sino en no necesitarla. Empecé a notar cambios sutiles pero profundos. Las críticas ya no me afectaban como antes. Mis decisiones surgían de un lugar de abundancia, no de miedo. Me volví más selectivo con mi tiempo y mis relaciones. Un día, mientras meditaba en el retiro, comprendí lo que Rafael intentaba enseñarme. Ser imparable no significa ser invulnerable o no sentir miedo. Significa tener una brújula interna tan fuerte que nada externo puede desviarte de tu camino. Y aquí está la parte más importante. Este estado no es algo que alcanzas y ya está. Es una práctica diaria, un compromiso contigo mismo. Hace poco, me encontré con Rafael nuevamente. Esta vez fue él quien me pidió consejos sobre un proyecto personal. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que el círculo se había completado. El verdadero poder, me dijo una vez Maquiavelo, no está en controlar a los demás, sino en ser el amo absoluto de uno mismo. Nunca estas palabras habían tenido tanto sentido. Ahora mientras escribo esto desde mi nuevo estudio, veo las luces de Madrid brillar en la distancia. La ciudad parece diferente cuando la miras desde un lugar de paz interior. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí recientemente y que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente imparable. Aquí está el outro para el video, manteniendo el tono y construyendo intriga. Acabas de descubrir los principios que Maquiavelo reveló hace siglos, pero que siguen siendo igual de poderosos hoy. La diferencia entre ser ignorado y ser respetado, entre ser manejable y ser imparable. Has visto cómo transformar tu mente en una fortaleza inquebrantable, cómo usar el silencio estratégico como tu arma más poderosa, cómo convertir cada decepción en combustible para tu ascenso. Pero esto es solo el comienzo, porque hay algo que Maquiavelo guardó en sus escritos más privados, un principio tan poderoso que cambió el destino de imperios enteros. Y en el próximo video voy a revelártelo. Sorry,
Te preguntarás, ¿por qué algunos hombres, aparentemente ordinarios, logran un éxito extraordinario, mientras otros, con más talentos, permanecen en la mediocridad? La respuesta está en este principio oculto. Si este video resonó contigo, si sentiste que algo despertó en tu interior, déjame un "soy imparable" en los comentarios. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene va a cambiar tu perspectiva para siempre. Recuerda, el león no necesita rugir para ser respetado. Tu momento es ahora. Tu transformación ha comenzado. Nos vemos en el próximo video, donde revelaré el secreto que Maquiavelo llevó a su tumba. La verdad que los poderosos han guardado por siglos. Fade to Black. End card con la frase, el poder no se mendiga, se conquista.